Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión de trabajo. En esta ocasión vamos a desarrollar el tópico definición de currículum. Nosotros sabemos que desde el momento en el que nosotros ingresamos a la educación formal o hay algún tipo de educación formal, estamos pues ya en contacto con lo que es un currículum, para lo cual vamos a entender que el currículum va a ser todo aquello que se va a llevar a cabo dentro de una escuela, dentro de una institución a partir de un plan o de una planificación. Es decir, que va a ser el elemento crucial que nos va a permitir organizar los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el currículum es considerado como un fenómeno que requiere estarse estudiando permanentemente y que debe de estarse actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque el currículum pues encierra todos los saberes culturales que requiere una sociedad, en este caso nuestra sociedad del siglo XXI, para poder estar a la vanguardia, para poder estar a la par de un mundo globalizado. Este estudio o esta actualización permanente del currículum se va a nutrir de la investigación que realizan los docentes, los que realizan los pedagogos, que realizan todas las personas que están relacionadas con el acto educativo. El currículum, pues, es todo aquello que transpira en la planificación, en la enseñanza, en el aprendizaje y que le da esencia a una institución educativa. Sin embargo, existen diferentes acepciones o diferentes definiciones que nosotros podemos tomar para poder comprender lo que es el currículum. Y vamos a iniciar entendiendo y comprendiendo que el currículum forma parte de un contenido. ¿Por qué de un contenido? Porque ya les comentaba, encierra los saberes culturales que requiere una sociedad, es decir, ¿qué debe de saber un estudiante? ¿Qué reclama la sociedad a la escuela y a esos estudiantes para incorporarse al mundo globalizado y para incorporarse a lo que es el mundo real del contexto? Entonces, un currículum como contenido es el contenido que requiere dotar la escuela en cuanto al proceso educativo. Es un conocimiento disciplinar, incluye todas las materias que son sujetas de aprender, incluye las disciplinas científicas. Entonces, el currículum como un contenido va a ser todo aquello que nosotros vamos a aprender en una institución educativa, dentro de la escuela. Por otro lado, tenemos que el currículum puede entenderse como un proceso de planificación. Sabemos que la planificación es el proceso de prever las variables metodológicas del trabajo docente. En este sentido, el currículum como una planificación se describe como un documento en el que se especifica el alcance y la organización de un programa educativo que se proyecta dentro de la escuela. En este caso, estaríamos hablando del programa de estudios que se maneja en cada una o en cada uno de los niveles educativos y en cada una de las modalidades de la educación. Ese currículum como planificación es un plan que va a cubrir actividades de logro de objetivos, es decir, que van a ser todas aquellas acciones, todas actividades que van a estar organizadas y sistematizadas en las que se van a considerar diferentes elementos, en las que se van a considerar las variables del trabajo docente, donde se va a considerar un contenido y unos métodos específicos para que el docente promueva el aprendizaje en sus estudiantes. Así que el currículum es una selección cultural que permite hacer o permite tener una justificación educativa, social, psicológica, valorativa y política de lo que se requiere aprender en la escuela. Todos los elementos que forman parte del currículum deben de quedar establecidos en lo que es el formato o lo que es una planificación. Llamemos de una planificación educativa, llamemos de una planificación didáctica. Entonces, todo esto queda concretado en lo que se conoce como planificación o como un proyecto de centro. Por otro lado, tenemos que el currículum es una realidad educativa. ¿Por qué una realidad educativa? Porque nosotros permanentemente estamos viviendo cambios constantes dentro de la sociedad.
Entonces, el currículum junto con la sociedad va a ir evolucionando constantemente. ¿Por qué? Porque la escuela encierra el tesoro más preciado a partir del cual las sociedades pueden evolucionar. Entonces, el currículum, como esa realidad educativa, como esa realidad que va a responder y va a corresponder con los cambios de nuestra sociedad, van a ser los elementos que básicamente van a hacer que la escuela y los maestros, junto con sus estudiantes, incluyan experiencias educativas que la escuela los proyecte y que los haga responsables dentro de un contexto. Es decir, que la escuela tiene la obligación de formar a sus estudiantes para esta realidad educativa, para esta realidad social y contextual. Así, un currículum solo encuentra su significado en la enseñanza, en las acciones y en las relaciones que se pueden establecer tanto entre el maestro como en el alumno. Todos ellos involucrados o estando inmersos en lo que conocemos como proceso educativo. Al respecto, nos dice que esta realidad educativa en la que se sustenta un currículum es una parte integral de todo proceso curricular. ¿Por qué? Porque va a permitir la interacción, la comprensión, la codificación y los elementos teóricos cognitivos que el estudiante va a utilizar ¿para qué? Para poder tener contenido cultural en su estructura cognitiva y de esa manera poder comprender lo que está sucediendo en su entorno. El currículum tiene diferentes fuentes. Nosotros ahorita ya vimos cómo se concibe el currículum, pero ahora vamos a ver de dónde proviene o de dónde sale el currículum. El currículum implica que nosotros tengamos contenidos, que sepamos qué cosas se va a aprender, que sepamos cómo se va a aprender, en qué tiempo. Todas estas preguntas son básicas del currículum, es decir, todo lo que tiene que ver con educación, finalidades, propósitos, metodologías, formas de enseñanza, formas de aprender, el papel del maestro, el papel del alumno, la evaluación, la planificación, la aplicación, son elementos que constituyen a un currículum. Y todos estos elementos, para que estén articulados y puedan ser realmente eficaces y eficientes en una práctica docente, en un sistema educativo, debe de considerar 4 fuentes específicamente. La primera fuente es una fuente pedagógica. ¿Por qué? Porque ese currículum debe de estar empatado con una práctica educativa, con qué es lo que yo quiero lograr en mi estudiante, qué es lo que espera la sociedad de esta escuela. Y a eso se le atribuye la finalidad o la función social y socializadora de la educación. Es decir, que la escuela forma para una sociedad, forma para que el estudiante se involucre y se vea inmerso en una sociedad cambiante. Tiene una fuente psicológica. ¿Por qué? Porque el currículum, todos los temas, todos los contenidos, las actividades que nosotros desarrollemos en el aula van a tener una fuente psicológica, es decir, que van a considerar las características de las personas que van a aprender y de las formas en cómo aprenden, es decir, de sus procesos de aprendizaje. La siguiente fuente es la fuente epistemológica. ¿A qué se refiere esta fuente epistemológica? Es decir, cómo se genera el conocimiento, cómo es esa evolución de conocimientos. Es decir, que, por ejemplo, los temas que tú abordas ahorita en universidad no los pudiste haber abordado en preescolar o tal vez no los abordaste con la misma profundidad. ¿Por qué? Porque tienen una lógica y tienen una evolución científica. Entonces, el currículum, al considerar esta fuente epistemológica, va a tomar en cuenta la naturaleza de los contenidos, qué es lo que puede aprender realmente el menor o el estudiante y sobre todo cómo puede establecer relaciones entre los diferentes conocimientos o aprendizajes que él tiene. Y por último, tenemos una fuente sociocultural, es decir, que todo aprendizaje, todo conocimiento va a estar permeado por una organización social y va a servir para la sociedad, para hacer una socialización. Y al mismo tiempo va a contribuir no solamente a un desarrollo tecnológico, sino a un desarrollo político, económico, social. ¿Por qué? Porque el currículum, al ser una fuente o al tener una fuente cultural,
se forma en las bases o se construye en las bases de la sociedad y para la sociedad. Bien, entonces hasta aquí abordamos lo que considera algunos autores como lo que es el currículum y cuáles son las fuentes que nosotros deberíamos de estar considerando para poder construir y para poder hacer que nuestros alumnos aprendan de manera permanente y desarrollen competencias de manera permanente.